¡Qué día tan gris! Hola a todos y bienvenidos. Soy Sofía. Hola, Sofía. No pareces muy contenta hoy. ¿Es por la lluvia? Hola a todos y a todas. Soy Mateo. Sí, es por la lluvia. No me gusta cuando llueve. Prefiero el sol. Pues es un tema perfecto para nuestra lección de hoy, el tiempo. Vamos a aprender cómo hablar del tiempo en español. Vamos a aprender a describir el tiempo de hoy, de ayer y de mañana. Es una lección de nivel A2 muy útil para las conversaciones diarias. Así que, escuchad con atención y practicad con nosotros. ¡Empezamos! Vale, Sofía. Para hablar del tiempo en español, hay 3 estructuras principales y muy importantes. Es muy importante aprenderlas. De acuerdo. 3 estructuras. La primera es con el verbo hacer. Decimos hace. Usamos hace para el sol, el frío, el calor, el viento. Por ejemplo, hace sol o hace frío. La segunda estructura es con el verbo estar. Decimos está. Usamos está para describir el estado del cielo o una acción. Por ejemplo, está nublado o está lloviendo. Y la tercera estructura es con el verbo haber. Decimos hay. Usamos hay para decir que algo existe. Por ejemplo, hay nubes o hay niebla. Vale. Hace, está y hay. 3 verbos diferentes. Es un poco complicado. No te preocupes, con la práctica es muy fácil. Vamos a empezar con el tiempo de hoy. La pregunta es, ¿qué tiempo hace hoy? Hoy está lloviendo y el cielo no está azul, el cielo está gris. Entonces está nublado. También hay muchas nubes. Perfecto. Entonces, hoy está lloviendo y está nublado. Sofía, pregunta, ¿hoy hace sol? No, hoy no hace sol. Hoy está lloviendo. ¿El cielo está azul hoy? No, el cielo no está azul. Está gris. ¿Y en vuestra ciudad, qué tiempo hace hoy? ¿Está lloviendo como aquí o hace sol? Muy bien. Vale, hoy llueve. Pero, ¿y ayer? Para hablar de ayer, usamos el pasado, el pretérito perfecto. Ayer fue un día fantástico. El tiempo fue perfecto. Entonces, ¿qué tiempo ha hecho ayer? Ayer ha hecho mucho sol. No ha llovido. El cielo ha estado azul todo el día y ha hecho calor. ¡Qué bien! Entonces, vamos a comparar. Hoy está lloviendo. Ayer ha hecho sol. Hoy está nublado. Ayer ha estado despejado. Clear sky. Hoy hace fresco. Ayer ha hecho calor. Sí, hoy es un día de interior. Ayer fue un día de exterior. Ayer, como ha hecho buen tiempo, yo he ido al parque. Ah, ¿has ido al parque? ¿Y has llevado una chaqueta? No, no he llevado chaqueta. Ha hecho calor, así que he llevado una camiseta. Piensen en el tiempo de ayer. ¿Qué tiempo ha hecho en vuestra ciudad? ¿Ha llovido o ha hecho sol? Intenten hacer una frase en el pasado. ¡Excelente! Hemos hablado del presente y del pasado. Ahora hablemos del futuro. Vamos a ver la predicción del tiempo para mañana. Para eso usamos el futuro próximo.
ir a más infinitivo. ¡Claro! Voy a, vas a, va a. Exacto. A ver, la predicción para mañana dice: mañana por la mañana va a haber nubes, pero no va a llover. Por la tarde, el cielo va a estar más despejado y va a hacer un poco de sol. Y la temperatura va a subir, va a hacer más calor que hoy. ¡Qué buena noticia! Entonces mañana va a ser mejor tiempo. Mañana voy a salir. Sí, mañana no va a llover. Sofía, ¿mañana va a nevar? No, claro que no. Mañana va a ser sol. ¿Y va a hacer frío mañana? No, no va a ser frío. Va a ser más calor. ¿Y en vuestra ciudad qué tiempo va a hacer mañana? ¿Va a llover o va a hacer sol? Perfecto. Ahora que conocemos los 3 tiempos verbales, podemos hablar del tiempo en las 4 estaciones. Vamos a hacer un gran repaso. Vale. Empezamos con el invierno. En invierno, normalmente, ¿qué tiempo hace? Presente. En invierno normalmente hace frío. A veces nieva. Muy bien. ¿Y el invierno pasado, qué tiempo ha hecho? Pretérito perfecto. El invierno pasado ha nevado mucho en mi ciudad. ¿Y el próximo invierno, qué tiempo crees que va a hacer? Futuro próximo. Uf, no sé. Espero que no vaya a hacer mucho frío. Ahora la primavera. Normalmente, ¿qué tiempo hace en primavera? En primavera hace buen tiempo. Hay flores y a veces llueve. ¿Y qué has hecho la primavera pasada? Pretérito perfecto. La primavera pasada he hecho muchos picnics en el parque. ¿Y qué vas a hacer la próxima primavera? Futuro próximo. La próxima primavera voy a plantar flores en mi balcón. Felicidades, Sofía, y felicidades a ustedes, nuestros oyentes. Ha sido una lección muy larga, pero ahora tienen todas las herramientas para hablar del tiempo como un nativo de nivel A2. Sí, ahora puedo hablar del tiempo de ayer, de hoy y de mañana, sin problema. Vuestra misión final es muy simple. En los comentarios, escribid 3 frases sobre el tiempo en vuestra ciudad. Una frase sobre el tiempo de hoy, en presente. Una frase sobre el tiempo de ayer, en pretérito perfecto. Una frase sobre el tiempo de mañana, con ir a. Por ejemplo, hoy hace sol, ayer ha llovido, mañana va a llover otra vez. Estamos deseando leer vuestros informes del tiempo. Muchas gracias por vuestra paciencia. Sí, muchas gracias a todos. Sigan practicando. Adiós. Chao, hasta luego.